Hola, soy Bea y yo soy Sonia y estamos en la segunda escuela de padres que va a tratar la importancia de las normas y límites tanto dentro del aula como fuera de ella. El cumplimiento de las normas y límites es un proceso que se va adquiriendo poco a poco y estos deben ser revisables y trabajarlos continuamente. ¿Por qué? Porque al final, según los niños van avanzando en edad, desarrollo cognitivo y personal, requerirán una serie de normas básicas de convivencia y límites. Es decir, no es lo mismo marcar normas y límites a niños de 2 años que de 5 o de edades posteriores como puede ser la adolescencia. Además, cabe destacar que hay una diferencia entre la palabra límite y la palabra norma. Límite es una norma que no se puede bajo ningún concepto rebasar y está más relacionada con el comportamiento en sociedad. De hecho, cuando un límite no se cumple, no sé si estás de acuerdo, suele haber un rechazo social. Hay un rechazo social porque al final de alguna manera interfiere en esa vida en sociedad, ya sea en el aula, en la familia, en un parque. Si se rebasa un límite, al final otras personas o otros grupos sociales salen perjudicados. Además, durante esta etapa educativa surge lo que llamamos la teoría de la mente, que es cuando un niño empieza a conocer los estados mentales de otra persona. Esto surge alrededor de los 2-3 años y se va incrementando a medida que avanzamos en el tiempo. Es por ello la importancia de marcar límites y normas y empatizar con los demás. Para poder vivir en sociedad debemos entender las emociones y sentimientos y estas normas y límites nos van a permitir acercarnos a los demás de esa manera. Esto surge alrededor de los 2-3 años y se va incrementando a medida que va avanzando el tiempo. De aquí que en la etapa de 2 años surjan lo que llaman las terribles rabietas, que surgen en torno a los 2 años. ¿Por qué? Porque empiezan a entender a los demás y también a sí mismos, pero aún no saben gestionar todas las emociones ni colocarlas en su sitio, y para ello marcamos las normas y límites que les aportarán seguridad. Vamos a comenzar abordando con cómo marcar los límites y normas de una forma respetuosa. Al final la educación ha ido avanzando y hay una pedagogía que podemos utilizar de una manera respetuosa para hacerles entender cómo funcionan las normas sociales. Entre otras pautas están ponernos a su altura, utilizar el diálogo como herramienta de gestión de las emociones, respetar sus espacios. Esto es muy importante, puesto que cuando se encuentran en una rabieta normalmente tienen una emoción muy desarrollada, normalmente suele ser negativa, y en ese momento no siempre podemos invadir su espacio, sino que tenemos que preguntarles si quieren que nos acerquemos, si quieren que haya un contacto, darles un abrazo, es decir, proporcionarles herramientas emocionales. Darles un abrazo, mirarles a los ojos, hablarles con una voz dulce. No sé qué opinas sobre esto, pero al final de esta manera ellos se sienten arropados, no como que han hecho algo mal y les estamos acusando, sino estoy aquí para hacerte entender que lo que has hecho no es correcto, pero te estoy acompañando y ayudando a que lo gestiones. Sí, yo creo que al final la comunicación es la base de todo. Debemos dar pautas firmes y concisas y también de acuerdo a su edad. No es lo mismo, como ha dicho Bea antes, no es lo mismo marcar un límite, una norma a un niño de 2-3 años que a un niño que ya tiene 7-8. Aquí es muy importante que validemos sus emociones, es decir, todas las emociones deben ser válidas. No podemos hacerles entender en este momento en que todavía no diferencian unas de otras que llorar es malo o que sentir rabia es algo negativo. No, al final lo que tenemos que hacer es entender es que forman parte de la vida diaria de cualquier persona en sociedad y acompañarles. Por ejemplo, ¿nosotras qué podemos hacer? ¿Estás enfadado? Lo entiendo, pero no puedes pegar a los amigos, por ejemplo, siempre desde la calma, nunca poniéndonos nosotros también con esa emoción que les podemos transmitir ese nerviosismo, ¿no? Entonces es muy importante validar todas las emociones, tanto las positivas como las consideradas negativas, y hacerles entender que forman parte de su vida cotidiana, que está bien sentirlas y expresarlas, pero aquí es donde entra la importancia de cómo expresarlas, es decir, ¿se expresa pegando a un amigo? No, al final se expresa de otra manera. ¿Cómo podemos, por ejemplo, hacerles expresar una emoción negativa? Pues si estás enfadado, cuéntanoslo, dinos que estás enfadado. Podemos dejarles un cuento, que lo hacemos muchas veces. Una pelota sensorial. De aquí, utilizar materiales como el rincón de vuelta a la calma, que, por ejemplo, Sonia tiene pelotas sensoriales. ¿Qué más podemos utilizar? Sí, al final también depende de la etapa educativa en la que estemos. Eso es. Es diferente tener un rincón de calma para 2 años que para 5 años. Al final los niños de 2 años
necesitan ciertos materiales y los niños de 5 otros. Por ejemplo, en un aula de 5 años podemos tener puzzles, podemos tener ciertos materiales que tengan piezas que a lo mejor para una edad menor no es adecuada. Por ejemplo, en 2 años a mí me gusta siempre tener botellas sensoriales, pañuelos, pelotas antiestrés, colchonetas, la música también, sí. Y tenemos que tener muy en cuenta que cada niño, siempre lo vamos a decir, lo repetimos siempre, pero cada niño es diferente y en este sentido también cada niño necesita una cosa diferente para llegar a la calma. Por ejemplo, a mí me puede calmar dibujar y a Bea le puede calmar escuchar música, pues con los niños pasa exactamente lo mismo. Entonces, nosotras como docentes y vosotros como familias tenemos ese objetivo, el conocer a nuestros niños a fondo y saber qué es lo que les calma, igual que sabemos las cosas que les divierten, las cosas que les vuelven tristes, que les enfadan. Eso es, entonces al final, por ejemplo, ella tiene botellas, pelotas, además también hay unos saquitos que los niños que tienen, por ejemplo, pues mayor impulsividad o son un poquito más nerviosos, lanzan los saquitos y es una manera de autorregularse y volver a la calma, y cuando ya ha vuelto a la calma podemos utilizar el diálogo, porque al final el diálogo es muy difícil utilizarlo cuando se encuentra en el punto más explosivo de la emoción, mientras que de esta manera, en la vuelta a la calma ya podemos utilizar el diálogo, que nos diga qué ha sentido, por qué lo ha hecho así, por qué ha utilizado esa gestión y llegar a una gestión, vamos a enseñarles una gestión de una manera más respetuosa hacia el entorno y hacia el grupo social con el que se estén relacionando en ese momento. Es importante también evitar en este sentido los extremos. Por una parte tenemos el autoritarismo. Si un niño ve en su casa o en su colegio una figura muy autoritaria, podemos conseguir de ellos que sea un adulto el día de mañana con muy poca autoestima y no buscamos bajo ningún concepto eso. Y por el otro lado, el otro extremo sería la sobreprotección, que al final también se puede lograr que nazca un adulto tirano, sin límites, y tampoco queremos eso. Entonces, yo creo que en el equilibrio está la clave de la educación, no sé qué opinas. Al final todo, exactamente lo que acaba de decir Sonia, reside en el equilibrio, es decir, si nosotros nos convertimos en figuras autoritarias, al final lo que no les transmitimos cómo gestionar eso, sino imponemos cómo gestionar eso, y al final no todas las personas gestionamos de la misma manera, entonces tenemos que intentar entender cuál es la mejor manera en la que ellos puedan gestionarlo. Por eso ni el autoritarismo ni la sobreprotección, ninguno de los dos extremos son buenos. El límite tiene que existir, no puede quebrantarse, pero siempre desde una manera respetuosa, haciéndoles entender qué le está pasando, por qué le está pasando y argumentando siempre muy bien y con mucha seguridad por qué no puede rebasar ese límite. Es muy importante que lo entiendan para que no vuelva a suceder. Después de ver cómo se marcan los límites de una forma respetuosa, vamos a abordar cómo actuar cuando se sobrepasa un límite, porque es muy bonito decir hay que ayudarles, hay que acompañarles, pero en el momento que sobrepasan un límite de una manera muy radical, muchas veces mirándote a los ojos y un poco tentándote, hay que ver qué actitudes son las favorables para acompañarles en ese momento, porque siempre debemos tener en cuenta que no es que ellos quieran llevarnos al límite ni quieran hacernos enfadar más, sino que están probando qué pueden hacer, qué no, están en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces al final todavía están aprendiendo qué deben hacer, qué no y qué consecuencias pueden traer sus actitudes. Entonces, entre las actitudes o comportamientos que debemos tener nosotros, podemos destacar el de mantener la calma en primer lugar. Al final es fundamental, porque si nosotros perdemos la calma, nos agobiamos, le transmitimos nerviosismo o ansiedad, al final ese límite lo va a seguir sobrepasando más, o puede entrar en una rabieta, un bucle aún más extenso que nos cueste más pues, acompañar, ¿no? Sí, al final el lenguaje no verbal es muy importante en esta edad. Son conscientes de todo y más de lo que decimos, cómo nos ven, cómo actuamos. Eso es, porque no siempre entienden toda la frase de lo que le decimos, especialmente en edades como 2 años, luego ya en 4 y 5 sí, pero sí muchísimas veces nos miran en la cara, los gestos, si les estamos sonriendo y se lo estamos diciendo de broma, si estamos más serias, si fruncimos el ceño, la manera en que nos dirigimos a ellos. Pues siempre intentamos aconsejar que sea una manera suave, mirándoles a los ojos, moviendo las manos, ofreciendo
una actitud como abierta, ¿no? Porque al final, si yo me cruzo de brazos y frunzo el ceño, a ellos les estoy transmitiendo algo negativo y lo que puede provocar es que ellos se cierren en banda y la situación no lleve al diálogo, que es lo que necesitamos en ese momento. Sí, de hecho hay muchos estudios que desde los primeros meses de vida ya son conscientes del gesto de la madre, de cuando la madre está triste, cuando la madre está contenta. Entonces tenemos que tener muy claro que son conscientes de todo el lenguaje no verbal que estamos teniendo. Luego, otra cosa muy importante, le hemos mencionado antes y me repito, a veces repetimos mucho esto, pero es que esto es sumamente importante, empatizar con sus emociones. Yo muchas veces cuando estoy en una tutoría les digo a los padres, pero ¿a ti te gusta que yo me ponga en tu lugar? ¿No? Y entonces en ese momento hay un clic de, es que el niño también necesita que a veces nos pongamos en su lugar. Muchas veces pensamos que es que nos quieren llevar al límite, que nos están retando, y al final también es una necesidad de que les entendamos a ellos, por así decirlo, de que entendamos que no ha sabido gestionar esa norma bien y nos está pidiendo ayuda sobrepasándola para decirle, pues mira, en vez de pegar al amigo, puedes decirle que esto no te gusta, o en vez de romper un cuento, puedes guardarlo si este no te gusta y coger otro, ofrecerles alternativas a esa emoción que están sintiendo, ¿no? Además, otra cosa muy importante es ofrecer nuestro lado afectivo, al final sentirse arropados, sentirse seguros y sentir que a pesar de que no han actuado de la forma correcta, nosotros somos su figura de apoyo y seguridad. Es muy importante en esta edad que se sientan las bases socioafectivas y emocionales. Es muy importante porque el cerebro es plástico y está todavía desarrollándose, ¿no? Hemos vuelto a mencionar el tema de utilizar el diálogo como herramienta principal, puesto que al final hace entender y argumentar el por qué no deben llevar a cabo esa conducta, por qué deben proteger su entorno social, por qué deben cuidar sus materiales. Siempre que hay un porqué, ellos entienden mejor. Entonces volvemos a lo que ha comentado antes Sonia, de evitar ese autoritarismo. Y luego esto es imprescindible, que es muchas veces lo que nos cuesta, porque cuando una rabieta dura, y nosotros lo vivimos muchísimo en aula, más de lo habitual, nosotros ya entramos en un modo de nerviosismo que lo que intentamos es evitar que el niño siga así en vez de acompañarle. ¿Y a qué nos lleva? Pues a no respetar el límite que hemos puesto. ¿Y qué sucede? Que los niños aprenden estrategias de, vale, me puedo saltar esta norma porque no va a haber una consecuencia, el límite me lo van a levantar, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no estamos hablando de un castigo, no estamos hablando de la severidad de antaño, pero sí de que ese límite no puede ser rebasable y que puede llevar a una consecuencia. Pues por ejemplo, si has roto un cuento, vale, pues ahora ya no puedes jugar más con este cuento y si te parece me ayudas a pegarlo. Entonces tiene la consecuencia de, mientras lo está ayudando a pegarte las hojas con celo o a guardar el cuento, está viendo que lo que ha hecho ha tenido la consecuencia de que el cuento se ha roto y lo tenemos que arreglar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, al final, rebasar el límite y nosotros permitir que lo hayan rebasado sin explicar la consecuencia conlleva el aprendizaje de una estrategia de esta conducta, la puedo llevar a cabo cuando quiera. Entonces, es muy importante que si hemos puesto un límite, en ningún momento ni bajo ningún concepto debemos levantarlo. Yo creo que al final aquí es más importante la consistencia que la intensidad. Al final el establecer una norma, un límite, es una casa y tenemos que ir poniendo ladrillo a ladrillo. No podemos empezar la casa por el tejado y pensar que ya vamos a tener la norma o el límite establecido en sus cabezas desde el minuto 1. Además, también me gustaría hacer una diferenciación entre castigo y consecuencia, porque a veces nosotras siempre hablamos de consecuencias, sí, porque castigo tiene una connotación más negativa. Al final un castigo es un tipo de consecuencia, pero nosotras no buscamos eso, buscamos que el niño sepa que a raíz del acto que ha tenido negativo va a tener una consecuencia. Por ejemplo, el niño, vamos a llamarle Diego, ha pegado a su hermanita y entonces su hermanita está triste. Vale, ¿qué consecuencia podemos poner? Pues como su hermanita está triste, ahora va a coger un juguete de Diego para que la niña esté ya feliz. Eso sería una consecuencia, porque está relacionada con el acto negativo que ha hecho Diego en este caso. Un castigo, pues por ejemplo sería, como has pegado a tu hermanita, vas a estar toda la tarde sin ver la televisión. No tiene relación con el acto en sí que ha hecho, entonces no lo va a entender de la misma manera.
Continuamos viendo cómo introducir las normas básicas de la vida en grupo, puesto que la teoría es relativamente fácil, pero lo difícil es aportarlo a la práctica. Entonces, una de las cosas que nosotras recomendamos siempre y aconsejamos es a través de los apoyos visuales. Cuando nosotras llegamos al aula, especialmente a principio de curso, utilizamos muchísimo pictogramas, que son fotos o dibujos de las normas que hay que cumplir en aula. Por ejemplo, no romper el material, no pegar a un amigo, no subirme en una silla, etcétera. De esta manera, con este apoyo visual, muchas veces si todavía no tienen desarrollado el lenguaje, pueden entenderlo. Y además, cuando sobrepasan esa norma o ese límite, podemos utilizar el apoyo visual para enseñárselo y colocarlo en la pared con el velcro. Entonces, de esta manera, ellos tienen más claro que han sobrepasado ese límite y que no deben volver a hacerlo. Además de los apoyos visuales, es muy importante, volvemos a recalcar, utilizar el diálogo a través de la explicación de las normas y límites y el por qué. No nos podemos subir a las sillas porque si nos caemos nos hacemos daño. No podemos romper los cuentos porque si no luego no podremos jugar con ellos. No podemos pegar a un amigo porque si no, no querrán jugar con nosotros y de esta manera entenderán las consecuencias de una mala conducta. Tenemos que evitar siempre la típica frase de ¿por qué? Porque sí. No, hay que explicarles siempre y de forma clara y concisa que ellos lo entiendan. Sí, porque de esta manera también evitamos autoritarismo. Un porque sí, porque yo lo digo, es imponer otra vez sin que ellos entiendan por qué estamos desarrollando esta norma o este límite, ¿no? Otra de las cosas a recalcar al final es reforzar las conductas positivas, no solo cuando estén haciendo las cosas, no estén sobrepasando el límite, sino continuamente. ¿Te has lavado las manos? Fenomenal. ¿Has recogido los cuentos? Qué bien lo has hecho. Siempre un refuerzo positivo para aportar esa seguridad, esa autoestima. Sí, porque a veces se nos olvida muchas veces el recalcar lo bien que han hecho algo, sino que nos centramos únicamente en lo que hacen mal o en la parte negativa. También utilizar las fórmulas de cortesía, esto es básico, aprenderlo a edades tempranas, porque el decir gracias, por favor, lo siento, son palabras que emocionalmente ayudan mucho a desarrollarse y en las relaciones con los demás. No es lo mismo que si un amigo te está dejando un juguete y tú le des las gracias, a quitarse de la mano e irte corriendo y jugar. De esa manera este amigo se sentirá reforzado positivamente y probablemente vuelva a repetir esa buena conducta de dejar el juguete o el material. Y para ir finalizando, esto es muy importante, nosotros lo decimos muchísimo, el transmitir desde nuestro ejemplo, tanto como padres, como docentes y todos los familiares o grupos sociales que rodeen al niño, ser un ejemplo de educación, de buena conducta. Es decir, no estaría bien que yo marque esas normas y límites, pero yo misma no las esté siguiendo. Es decir, si yo les estoy diciendo al final que digan por favor y gracias, yo también, cuando ellos me traen algo a la mesa, cuando vienen me dan los buenos días, siempre por favor, gracias, si les he pisado sin querer, lo siento, cariño, siempre utilizar lo mismo que les estamos exigiendo o pidiendo a ellos, ¿no? Sí, al final somos un ejemplo para ellos, tanto en la escuela como en casa, y debemos de actuar como tal. Por ejemplo, si yo en casa le estoy pidiendo a mi hijo que no ponga los pies encima de la mesa, pero a los 5 minutos estoy yo poniéndolos, pues al final ellos no van a entender el porqué y es súper necesario que entiendan el porqué. Sí. Bien, para concluir esta escuela de padres vamos a abordar por qué es necesario incluir estas normas y límites en nuestra vida diaria. Al final les aportan seguridad, refuerzan su autoestima y conseguimos con ello desarrollar un apego seguro. Un niño sin límites ni normas se siente inseguro porque no sabe cómo actuar en los grupos sociales y en la vida en general de forma segura. Por eso rebasa los límites continuamente para experimentar diferentes sensaciones y emociones y aprender a gestionarlas. Además, se interiorizan las normas básicas de convivencia, que son la clave para luego desarrollarnos socialmente. Es decir, un niño sin normas ni límites normalmente sufre rechazo por su grupo de iguales, por su grupo social, en el parque, en la escuela, en el patio, porque al final si continuamente estás pegando a un compañero, si estás rompiendo materiales y rebasas los límites tanto comunicativos como de apego, el grupo social no quiere sufrir esas consecuencias, por lo tanto sufre rechazo. Por eso es tan importante desde pequeños inculcar estas normas básicas de la vida en grupo. Además nos ayuda a estructurar las rutinas, es una manera de que los niños, cuando nosotros ponemos un límite, sepan qué viene después, qué es lo que pasa, si tiene que ir a la zona de calma, de vuelta a la calma, la consecuencia que tiene, etc. Es una manera temporalmente de ubicarse.
Por lo tanto, creemos que es muy importante esta temática, llevarla a cabo tanto en casa como en el cole, siempre desde el respeto, desde una educación positiva, con muchísimo cariño, se puede hacer entender o interiorizar las buenas conductas sin llegar a tener que imponer ni utilizar el autoritarismo. Sí, al final es algo que evita que el niño se frustre, llegue a un estado de frustración. También nos ayuda a evitar conflictos tanto del hoy como del mañana, porque al final no nos podemos olvidar que estos niños de hoy van a ser adolescentes el día de mañana y adultos el día de mañana. Entonces, el establecer las normas y los límites desde el principio es una base totalmente necesaria para su futuro. Hasta aquí la segunda parte de la Escuela de Padres. Esperamos que este contenido haya sido de valor y os sirva de ayuda. Queríamos agradeceros las visualizaciones que hemos tenido en la primera parte de la Escuela de Padres. Además, os dejamos por aquí un correo en el cual podéis plantearnos todas las dudas que os surjan. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.